Thomas Anders. Está ahí en la pantalla, creo que ya le salió. Thomas Anders. Este es un hombre que fue un ingeniero naval, un diseñador de barcos. Ese es un hombre que con una mente muy brillante para diseñar esto, que trabajó en una de las más grandes compañías de su época para diseñar barcos, para hacer barcos, construir barcos. La compañía se llamaba Holland y Wolff y es una compañía que estaba en Irlanda del Norte, y fue un hombre de una mente muy sagaz y muy brillante en la ingeniería naval. Pero seguramente yo les hablo de este personaje y algunos no lo asocian. Algunos quizás dicen, no, primera vez que lo escucho. Otros dicen, sí, me parece que lo he escuchado, pero si le ofrezco un dato más, ustedes ya van a caer en quién es la persona. Y les voy a ofrecer otra diapositiva para que entiendan quién es ese personaje. Este hombre fue el que diseñó el barco, el Titanic. Él murió precisamente el 14 de abril de 1912, cuando ese barco se hundió. Él también se hundió con el Titanic. Es interesante que la historia recoge una frase muy interesante de este individuo. Él dijo en una ocasión que ni Dios podría hundir el Titanic si se lo propusiera. Así que yo creo que es una frase cargada de necedad. Yo no le puedo asegurar que Dios fue el que hundió el Titanic, pero sí le puedo asegurar que Dios no resiste la arrogancia y la soberbia. Dios la detesta, y que además es una necedad muy grande desafiar a Dios. Y yo creo que la exaltación y la arrogancia de este hombre fue fue dominada por una total humillación cuando este barco descendió a las profundidades del mar el 14 de abril de 1912. Ahí murió él. Y estas palabras, bueno, como las he tratado de poner en una comparación, las palabras necias de este individuo con las palabras de un sabio. Y es el sabio Salomón. Es por eso que el texto que hoy tenemos para compartir se encuentra en el capítulo 16 del libro de Proverbios. No tienen que buscarlo, yo se lo voy a buscar para ahorrarle un poco de tiempo. Capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Amados, no hay nada más tóxico, destructivo que el orgullo en el corazón del hombre. El orgullo desnaturaliza al ser humano, lo hace estar fuera de los propósitos de Dios, lo aleja de la voluntad de Dios, y también lo vuelve en una persona tóxica, lo vuelve en una persona que muchas veces las personas van a rechazarlo por esa actitud tan arrogante y soberbia. El mismo texto que acabamos de leer, yo quiero leérselo para una mejor comprensión en la Nueva Versión Internacional, y mire cómo dice, porque nos habla de una manera más clara acerca del orgullo. Dice: al orgulloso le sigue la destrucción, al orgulloso le sigue la destrucción, y a la altanería el fracaso. Así que, amados, es algo muy pernicioso. Es algo muy pernicioso de llenar el corazón de arrogancia. Y no hay nadie que sea capaz de engañarse más. Ya, Marquito, si quieres, gracias. No hay nadie que se engañe más que la persona orgullosa. ¿Por qué? Porque trata de aparentar de que lo domina todo, de que lo sabe todo, de que puede controlarlo todo y que puede manipular a todos. Y eso es algo que está fuera de la realidad. Es una falacia, porque nadie puede saber todo en esta vida. El apóstol Pablo le decía a los creyentes de Galacia, le decía: el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Así que la persona orgullosa, por lo general, es una persona engañada. Es una persona que se engaña fácilmente. Él puede detectar, fíjense, si el orgullo es engañoso, que una persona le cuesta es muy fácil. Le es muy fácil detectar el orgullo en otro. ¿Sí o no? Hay alguna persona que ven rasgos de orgullo en otra persona, usted lo ve rapidito. Pero qué difícil es poder detectar el orgullo en nosotros. No solamente que es difícil detectarlo, el orgullo en otros lo criticamos y en nosotros lo justificamos. Así que por eso es tóxico el orgullo. Y es por eso que en esta mañana mi primer punto para compartir con ustedes es traer la definición y la naturaleza del orgullo. Y para eso vamos a remitirnos al diccionario teológico Beacon, y él nos va a dar una definición muy clara, muy simple también y muy práctica de lo que es el orgullo. Les voy a leer, dice: el orgullo es la raíz del pecado. El orgullo es la raíz del pecado. Es enemistad contra el reino de Dios en el alma.
es una enfermedad, sí, porque muchas veces las personas se proyectan como enfermiza, es una conducta enfermiza. Dice, es una enfermedad en la naturaleza humana que solo la gracia de Dios puede curar. Solo la gracia de Dios. Es idolatría también, así la define el diccionario Beacon. Es idolatría. La persona egocéntrica se exalta, es enfermo a la exaltación, al reconocimiento. Es una adicción muy grande que tiene a que lo reconozcan, a que lo aplaudan, a que lo vitoreen. Esa persona dice, necesito eso. Eso es como cuando ustedes por la mañana no han tomado café y se siente hasta con esa penita en la cabeza. Le pasa eso al orgulloso. Cuando nadie le ha dicho eres el bárbaro, cuando nadie le ha dicho nadie como tú, eres el mejor en eso, bueno, pues esa persona se siente incómoda, se siente mal. Así que es una idolatría, y el orgullo busca el reconocimiento de los hombres más que el reconocimiento de Dios. Amado, el orgullo es un estado no solamente de la mente, es un estado del alma, donde se suplanta el gobierno de Dios en el corazón y se pone el gobierno de nuestra propia voluntad. Comenzamos a responder al gobierno de nuestra propia voluntad y no precisamente al gobierno de Dios. Es un arma que nace desde el mismo corazón del infierno. Es algo tan pernicioso que déjeme decirle que si hay algo enfermizo es él. Y si hay algo que convirtió al diablo en diablo, fue el orgullo. Déjenme decirle que fue el orgullo, fue lo que lo desnaturalizó. El diablo inicialmente era un ángel de luz. ¿Y sabe qué fue lo que lo convirtió en Satanás? ¿Sabe qué fue lo que lo convirtió en el engañador, en el acusador, en el padre de mentira? Ese pequeño destello, esa pequeña mancha de orgullo que se vio en su corazón. Cuando nosotros vamos a la escritura, por una cuestión de tiempo no vamos a ver al texto del libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, pero allí se describe cómo el diablo cayó del cielo y cómo se halló en él soberbia, cómo se halló en él arrogancia, y cómo se describe cómo Dios lo diseñó con una perfección única, y le dijo, todos los tamboriles estaban preparados para el día de tu creación, eras querubín perfecto. No había nadie como tú en todo el escenario. Solo Dios estaba por encima de él. Dice la escritura, hasta que se halló en ti maldad y se llenó tu corazón de soberbia y dijiste, subiré al trono de Dios y me haré como Dios. La persona arrogante se vuelve su propio Dios. Se cree que es Dios. Se cree que puede dominarlo todo, que puede determinar la vida de las otras personas. Eso es enfermizo, amado. Y sabe, la caída precisamente fue donde el enemigo esgrimió su más importante y fiel arma, el orgullo. Cuando fue a tentar a Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿qué utilizó? ¿Qué fue lo que utilizó? El orgullo. Le dijo, no, pero Dios dice que no coman del árbol. No, Eva dice, no, estás equivocado. Podemos comer de todo árbol del huerto. De ese no podemos comer, del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y el mal. No podemos comer, porque dice Dios que moriremos el día que comamos de ese árbol. Y dice él, no, hombre, no, Dios está mal. Lo que pasa es que el día que ustedes coman de ese árbol, serán como Dios. Alimentó el orgullo en el corazón. Se infló el corazón de Eva y de Adán. ¿Y qué hicieron? Terminando dándole un mordisco a aquella fruta. Que no era en sí la fruta el problema. El problema no era la fruta. El problema era la transgresión de hacer lo que Dios le dijo que ellos no hicieran. Así que cuando se halló en ellos ese orgullo, inmediatamente entró el pecado en la humanidad. Amados, el orgullo es destructivo en gran manera. Porque hace al hombre creer que puede actuar independiente de Dios. Y esa es la más grande mentira que puede tener un ser humano. Pensar que puede vivir independiente de Dios, que puede hacer las cosas independientemente del favor de Dios, de la gracia de Dios y del apoyo de Dios. Nadie lo puede hacer. Usted y yo estamos diseñados para depender de nuestro Dios. Somos criatura de Dios, obra manufacturada del Dios Altísimo. Usted, para moverse, para respirar, usted necesita de la gracia de Dios. Cuando el hombre quita a Dios, cuando el hombre suprime a Dios de la ecuación de su vida, amado, inmediatamente comienza el caos. Cuando una nación quita a Dios de la ecuación y comienza a poner conceptos e ideología humanista, esa nación se convierte en depredadora de ella misma. Ella se va destruyendo, ella se va consumiendo, va acabando con los principios morales, acaba con los principios éticos, acaba con los valores absolutos, acaba con la verdad espiritual y termina sumida en un eterno caos.
Termina así: nadie puede vivir independientemente. No importa los potenciales que usted tenga, no importa las habilidades que tenga, no importa lo agraciado que usted sea, lo lindo y lo bárbaro y talentoso. Usted y yo necesitamos de Dios. Separados de Él, dice el Señor Jesucristo, nada, absolutamente nada podemos hacer. Somos pámpanos, somos ramas insertadas a la vid y necesitamos la savia de esa vid que es Jesucristo. Amado, si las naciones entendieran esto, posiblemente muchos de sus problemas lo erradicarían. El problema, la solución de Cuba no está en cambios de nada, no está en cambios de economía. La solución de Cuba está en humillarnos delante de la presencia de Dios, en reconocerlo a Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando eso suceda, nuestra vida va a encaminarse en el propósito de Dios. Nuestra nación va a ser bendecida por Dios. Amados, mire si es así, no importa los potenciales que tenga. Usted ve Estados Unidos ahí con toda su tecnología, con todo su desarrollo, con toda su economía sustentable y poderosa. Si no buscan de Dios, si no buscan a sus raíces, si no van nuevamente a las raíces bíblicas que ellos tuvieron cuando fundaron esa nación y siguen en el rumbo que llevan, están boca abajo en un despeñadero, van en caída libre. Van en caída libre. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es el centro de nuestra vida. Tiene que ser el centro de nuestra vida para que podamos funcionar de manera correcta y eficiente. La vida normal es la vida cristiana. La vida normal es la vida donde Dios es el centro. De ahí en fuera todo es una vida con anomalías. Con anomalías. Entonces ese es mi primer elemento. Presentar la naturaleza del orgullo y definirlo. Ahora, ¿cuál es la actitud? Y ese es mi segundo punto en esta mañana. ¿Cuál es la actitud de Dios frente al orgullo? ¿Cuál es la actitud de Dios frente al orgullo? Bueno, no tengo que argumentar mucho, simplemente decirle que Dios aborrece el orgullo. Dios lo aborrece. Y no es porque lo dice el pastor, sino porque la Biblia respalda el texto. Mire lo que dice: el hombre más sabio de la tierra. Nos volvemos a remitir a Salomón. En sus proverbios, en el proverbio 6, verso 16, Salomón dice: 7 cosas aborrece Jehová, y 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? Los ojos altivos, los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Pero qué dice? Los ojos altivos, la altivez de corazón, la soberbia. Dios lo aborrece, Dios lo resiste, Dios no quiere tener trato. Y no solo esto, en el mismo pasaje que nosotros acabamos de decir, no solo que solo Dios se circunscribe a los ojos, Dios va al corazón. Mire lo que dice en ese mismo proverbio 16, pero en el versículo 5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. No lo soporta, Dios lo detesta. Y dice, y no se queda ahí, dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, y ciertamente no quedará impune. Wow, no quedará impune. Es decir, que Dios es pronto para castigar el orgullo. Dios castiga el orgullo. ¿Por qué Dios castiga el orgullo, amado? ¿Por qué? Bueno, porque es una afrenta a su soberanía. Es una afrenta a su soberanía. Va diametralmente opuesto a ella. El hombre se constituye Dios, el hombre se constituye el soberano de su propia vida y saca a Dios de la ecuación. Por eso Dios va a castigar el orgullo. Pero no solo eso, no solo porque se constituye en una afrenta a la soberanía, sino también porque es la raíz de todos los males. Es la fuente de donde salen todos los pecados. De ahí fluye. Mire lo que dice C.S. Lewis. Hablamos en una ocasión de C.S. Lewis, que fue el escritor de las Crónicas de Narnia, ¿recuerdan? Mire lo que dice C.S. Lewis. Dijo: de acuerdo con los maestros cristianos, el principal defecto y mayor mal es el orgullo. La fornicación, la ira, la avaricia, la borrachera, todo eso son meras picaduras de pulga. Son meras picaduras de pulga, dice, en comparación con el orgullo. Fue por el orgullo que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo conduce a todos los demás defectos. Es el completo estado de la mente en contra de Dios. Es el completo estado de la mente en contra de Dios. Amados, el orgullo nos aleja del propósito que Dios tiene para tu vida.
El orgullo, la soberbia, la arrogancia te aleja de las bendiciones de Dios. Y es por tanto que debemos prestarle atención. Ahora, Dios castiga la postura orgullosa. El salmista decía, ante los ojos altivos y el corazón soberbio, dice, Dios no lo soporta. Y cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrarnos muchos ejemplos de gente que fueran altamente arrogantes y que terminaron en la más grande humillación. Y me viene a la mente uno de ellos, Nabucodonosor. ¿Recuerdan? Nabucodonosor. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Oh, si yo soy el rey de Babilonia, todo esto lo he hecho yo, todo esto es el resultado de mis manos. Y en una ocasión, ¿cómo terminó? Convertido en bestia. ¿Cómo terminó? Arrastrándose en los montes, comiendo hierba como los animales, hasta la más baja humillación, porque él creía que él era el Dios del universo, el Dios de Babilonia, de toda la tierra. Y se tuvo que arrastrar como un animal, terminó en una locura que lo sacó de su cabal. El faraón, ¿cómo terminó el faraón? Tristemente humillado, porque él se creía que él era un Dios y él se creía que podía determinar el futuro del pueblo de Israel, incluso el futuro de Egipto. Así que una y mil veces Dios le dio voz de alerta, le prendió la luz roja, pero él, en su arrogancia y en su soberbia, decidió desafiar a Dios. Amado, nos lleva por mal camino, nos lleva al fondo del mar, como este hombre, tratando de decir que ni aun Dios podría hundir el Titanic. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Es sabio desafiar a Dios de esa manera? Pero también hay una buena noticia. Y es que hay esperanza para los orgullosos. Hay esperanza para ellos. Sí, ¿cuál es la esperanza, pastor? Bueno, debemos humillarnos delante de Dios. Arrepentirnos delante de Dios. Cuando nosotros vemos la escritura, vamos a ver, hace unos tiempos hablamos del joven, el hijo pródigo. El joven que se fue y abandonó a su padre y se llevó sus posesiones y malgastó todo cuanto tenía. ¿Y cómo terminó él? En lo más bajo. Pero allí en lo más bajo fue donde tomó el pulso para levantarse. Y hay veces el camino hacia arriba, necesariamente primero hay que ir hacia abajo para tomar impulso. Cualquiera que se está ahogando en una piscina, ¿qué va a hacer? En vez de darle a las manos y a los pies, déjese llevar hasta el fondo y luego así y bote para arriba. Así que él a lo más bajo vino en sí y dijo, wow, si en la casa de mi padre, y se humilló ante su papá, ante la gente del pueblo. Llegó caminando a su casa todo así roto, todo sucio, todo maloliente. Y su padre lo restablece en la familia, le da nuevamente honra, lo recibe en el hogar. ¿Cuál es la forma de poder ser libre del orgullo? La humillación. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y dice Santiago, y Dios no se exaltará. No se exalte usted. Hay gente que se vende. Usted ha visto gente vendiéndose. Cuando yo veo una persona vendiéndose, amado, yo digo, yo cierro ahí mismo y digo, todo lo que me está diciendo, ni una de esas es verdad. Y déjelo que camine y que después te lo demuestra. No, porque yo saqué. No, yo hacía esto en mis tiempos. Muchacho. Oye, la abuela de Tarzán era el tipo. Y dice, güey, cuando yo oigo, digo, bueno, y si yo hay veces, cuando antes le prestaba atención a ese tipo de cosas, decía, pero yo no estoy haciendo nada. Yo estoy mal. ¿Cómo esta gente podían hacer? No, pero de lo que te cuentan, ni un 5% es. Porque se venden. Mire, amado, alábete el extraño y no tu propia lengua. Eso lo dice el sabio Salomón. Entonces, deje el orgullo al lado, humillémonos delante del Señor. Y es el mismo Dios el que te exalta. Es el mismo Dios el que te... ¿Cuál es el patrón que nos presenta la Biblia? La Biblia nos dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él es el Dios del universo y sin embargo se despojó de toda su gloria, limitó atributos y vino aquí en forma de hombre, en forma de siervo, habló nuestro idioma, caminó igual que nosotros, se fatigó, tuvo sed, tuvo hambre, pero es el Dios eterno y se humilló hasta lo sumo para luego ser exaltado, y Dios le dio un nombre que no hay otro nombre como ese nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. Lo exaltó, dice, hasta lo sumo su Padre. Y ese es el camino que nos muestra Jesús. Ese es el camino que nos enseña la Escritura. Humillémonos delante de Dios y Él en su tiempo nos va a exaltar. Nos va a exaltar. No hay atajos. Este es el camino trazado en la humillación. ¿Cuáles son los efectos engañosos? Y eso, voy a apurarme un poquito porque hay calor. ¿Cuáles son los efectos engañosos del orgullo?
Bueno, en primer lugar, el hombre orgulloso siempre presume de erudición. Usted ha visto ese tipo de gente. Son los bárbaros. Se la saben todas. Saben de todos los temas. Usted no puede tener una conversación que ellos se lo saben. Oye, son esa gente, pero finalmente terminan en la mediocridad, terminan pasando vergüenza. Si son un pastor, porque sí, puede suceder en un pastor, puede suceder en un maestro, no le está importando tanto que la persona reciba la materia o reciba la información, la enseñanza, sino más bien que las personas queden impresionadas con su sabiduría, con su conocimiento bíblico, con su conocimiento de la materia o su elocuencia. No les importa nada que llegue la palabra, la enseñanza al corazón y dé fruto, sino que la gente se quede, wow, como sabe, wow. Qué triste condición. Entonces hay muchos que, como no tienen mucha sabiduría en otros temas, ellos tratan en la conversación de llevar la conversación siempre al tema donde ellos saben, donde ellos dominan más. Y entonces ahí es donde ellos se explayan, hablando disertaciones. Tienen tanta arrogancia que cuando llega el punto donde hay un tema que no se conoce, que él no sabe nada, no tiene la humildad de decir, no sé sobre el tema. Y en eso, amado, esto que te estoy diciendo ahora hay grandeza. En eso hay grandeza. A mí hay hermanos que me han venido a preguntar, no quiero hacer que yo soy el más humilde, porque así digo soy humilde, ya no soy humilde. Han venido a decirme, hermano, pastor, este tema. Y yo digo, bueno, hay que estudiarlo, tengo que prepararme sobre el tema y después te doy una respuesta certera, porque no me puedo poner a aventurarme y hablar disparates de cosas que no sé. Y entonces el orgulloso dice, no, pero ¿cómo me va a hacer esa pregunta si yo lo domino todo? Y empiezan a hablar sandeces, amado, y terminan humillados. Es mejor callarse, enmudecer. La Biblia dice que el necio cuando calla el necio es contado como sabio. Si no sabe nada, cállate. No dé opiniones. No hable disparate. No meta la pata. Entonces, no, pero como no tiene la suficiente humildad para decir, no merece el tema, voy a estudiarlo. No, terminan diciendo lo que no es. Y siempre termina en la mediocridad. ¿Por qué, pastor? Porque el hombre se la sabe toda y no permite que nadie lo enseñe. Y usted sabe dónde está el principio para escalonadamente avanzar hacia la sabiduría. En preguntar y en aprender siempre. Toda la vida estamos aprendiendo. Toda la vida. Toda la vida estamos recibiendo de todas las fuentes. De tu abuelita, de tu pastor, de tus líderes. Estás aprendiendo hasta de los niños. Este hombre que fue el que escribió los proverbios aprendía hasta de las hormigas. Y usted va a ver materia que hay ahí, enseñanza, sabiduría, conceptos sapienciales que te llevan a la excelencia. ¿Dónde lo toma Salomón? ¿De la sabiduría de una hormiga? ¿De animales? Estaba aprendiendo, estaba abierto a la enseñanza. Así tenemos que ser, abierto a la enseñanza. Así que decía Sócrates, un filósofo griego, solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Y ese es el camino, no pretender erudición. Cuando no sabemos, no sabemos. Y eso, al reconocerlo, nos hace también grande. Otro elemento es que el hombre orgulloso busca gloria y honra y termina frustrado. Busca reconocimiento, está intoxicado por esa alabanza. Está intoxicado porque la gente le diga, tú sí, oye, alfombra roja para cuando la persona llegue. No, amado, no es así. Mira lo que dice la Escritura, cuando viene la soberbia, dice el proverbio, viene también la deshonra. En tercer lugar, el individuo orgulloso no encaja en ningún grupo. No encaja. En primer lugar, la gente al principio, que son ingenuas y que piensan que sí, que el hombre se la sabe toda, se quedan con la quija aquí abajo. Wow. Pero después que se dan cuenta, dicen, uff, y comienzan a repelar. Entonces el hombre no encaja en un centro de trabajo, no encaja en un equipo de trabajo, no encaja en un ministerio, no encaja porque si él no es el jefe, no puede someterse porque se resiste a someterse al liderazgo de otros. Necesita ser jefe, necesita poner las piezas, mover las piezas. Y no es así. Nosotros tenemos que aprender en momentos determinados a ser soldados rasos. Hay momentos en que podemos tener un liderazgo, hay otro tiempo que tenemos que recibir órdenes. Y no hay deshonra en eso. No hay ninguna deshonra en eso.
Entonces, cuando ese tipo de personas, por lo general son inconstantes, ese tipo de personas son inconstantes, no paran en ningún lado, están en un ministerio hoy, otro mañana, en una casa hoy, otra mañana, en un barrio hoy, otro mañana, en un trabajo hoy, otro mañana. ¿Por qué? Porque no se someten a ese liderazgo. Y cuando se van de un lugar, amado, cuando se van de un lugar, tratan de dejarlo en caos. En caos, y se llevan gente y todo. ¿Tú sabes para qué? Para cuando eso supuestamente no avance, el proyecto donde él se fue, no avance, digan, no avanzó porque se fue el genio. No avanzó porque se fue la estrella. Oh, amado, no es correcto. No es correcto. En cuarto lugar, y ya con ese termino, se olvida de que todo en la vida depende de Dios, amado. Todo depende de Dios. Todo lo que hacemos depende de Dios. Todo lo que procuramos depende de Dios. En la Biblia hay una historia en Lucas, en el Evangelio de Lucas, donde un hombre era un rico y la Biblia lo tilda como insensato. Tenía tantas posesiones, tanto dinero, que era un miserable. Y llegando a tener tanta producción su era, dice que dijo, bueno, ya es tanta la producción que voy a derribar estos graneros y voy a hacer otros graneros más grandes para llenarlos. Y ahora ya que ya tengo todos mis graneros y todas mis necesidades cubiertas, tengo alimento para aquí a 5 años. Estoy bien, tengo casa, tengo salud, tengo ropa, tengo de todo. Diré a mi alma, alma, regocíjate, gózate, tranquilízate, descansa, porque muchos bienes tienes. Y dice que en ese mismo momento apareció un ángel y le dijo, pero qué necio eres. Qué necio eres, esta noche vienen a buscar tu alma. Esta noche Dios viene por ti y lo que tú tienes, ¿de quién va a ser? Y lo que tú tienes, ¿de quién va a ser? Amado, todo lo que tenemos en la vida depende de Dios. Hay gente, como dice Santiago, dicen voy a hacer esto y mañana voy a esta ciudad y mañana voy a hacer aquello y voy a determinar esto y voy a implantar aquello. Y no tienen la lucidez en su mente de decir, si el Señor quiere, mañana hago esto. Si el Señor quiere, voy a implementar en esto. Si el Señor lo permite, voy a trabajar en mi vida, voy a direccionarla en esta área. Porque todo depende de Dios. Tú puedes hacer un antiproyecto, tú puedes tener tu plan delante de Dios, pero el que prevalece es el de Dios. Y si Dios quiere que tú vayas y hagas esa gestión, Dios te va a bendecir. Pero si tú no quieres, ni lo intentes, quédate ahí. No te muevas. No te muevas del lugar. Entonces, cuando el orgullo, y ese es mi último punto, se disfraza de piedad, amado. Sí, porque también el orgullo se disfraza de piedad. Y eso me hace llegar a una pregunta. Bueno, pastor, ¿puede haber un cristiano orgulloso? Sí, sí puede haberlo. Sí puede haberlo. Por eso la Biblia nos habla. Por eso la Biblia toma tiempo para alertarnos, para prender la luz roja. Nos dice que tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Hay una naturaleza caída en nosotros, una concupiscencia con la cual tenemos que todos los días lidiar. Un hombre viejo que debemos crucificar, que está viciado conforme a los deseos de este mundo. Y tenemos que dominarlo todos los días, morir a esa carne diariamente. Y a esa concupiscencia el enemigo muchas veces va a venir a alimentar y a seducir. ¿Para qué? Para que caigamos en el lazo, en sus lazos y en sus mentiras. Entonces, claro que un cristiano puede pasar por ello. Claro que un cristiano puede caer. De hecho, tenemos ejemplos en la Escritura de los mismos discípulos de Jesús que estaban con Cristo, 3 años con Cristo en un seminario, el mejor seminario de la tierra. Estaban con Jesús y 2 de ellos estaban diciendo, bueno, ¿quién se puede sentar? Señor, ¿quién va a estar contigo en tu reino? Uno sentado a tu izquierda y otro a tu derecha. Oye, Señor, promuévenos. Tiran un cabo ahí. Ponnos cerquita de ti. Y hasta los mismos discípulos decían, había una rivalidad entre ellos. Unos querían estar arriba, otros querían estar abajo, unos querían estar mejor. Había entre los discípulos. El mismo apóstol Pablo dice que nadie entre vosotros tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, con mansedumbre, conforme a la medida de fe que le ha sido dada. Él le dice, cuidado con el creerte más que el otro. Aquí el mayor es el menor, el mayor es el que sirve. Y tengan a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, ¿puede pasar? Sí, puede suceder. Puede suceder que podamos caer en el orgullo. Puede sucedernos a nosotros también. O sea, por eso también tenemos a Juan Wesley, que fue uno de los hombres más usados por Dios para avivamientos en Inglaterra. Él escribió una obra que se llamaba La Perfección Cristiana. Y en esa obra continuamente alerta a los creyentes y a sus lectores a decir, líbrense, guárdense del orgullo. Guárdense del orgullo. Porque puede intoxicarnos, puede engañarnos. A cualquiera de nosotros nos puede engañar. Entonces, me impresionó mucho porque
Lo que hicieron aquí es lo que sucede cuando un corazón cristiano piadoso se enorgullece. Yo sí soy tremendo, yo oro bien. Muchacho, cuidado con eso. Cuando yo oro, la iglesia tiembla. Cuando yo oro, esas palabras que yo utilizo en la oración. Cuando yo predico, es que entonces se pone bueno el asunto. Si no predico yo, no. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y es interesante porque aquí yo tenía una foto aquí que la estuve viendo en las redes sociales, apareció esa foto. Una persona dándole a un mendigo y tirándose una foto. Y rápido todo lo postean, todo posteado. Amado, Ananías y Zafira, eso es lo que querían. Y cayeron redondos muertos delante de la presencia de Dios ahí. Y delante de la presencia de los apóstoles. ¿Saben lo que querían? Engañar, aparentar. ¿Por qué? Por el orgullo de su corazón. Y vendieron en tanto una era, y aparentaron que traían todo el dinero de lo que habían vendido y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Eso es orgullo. Y Pedro le dice, pero ¿a ti se te obligó a que te vendiera eso? No se te obligó. Si tú dabas la mitad y decías que la mitad estaba bien, está bien. ¿Por qué tienes que engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué tienes que burlarlo? Y ahí vas a caer. Y cayó muerto. Y después su mujer también. Entonces, amado, cuidado con la oración de los fariseos que buscan que los reconozcan y los escuchen. Y hacen largas oraciones y se visten con vestiduras largas y se ponen las filatelias y las palabras de Dios en los brazos. Cuidado con aquel que da limosna, dice la palabra, que tu izquierda no sepa, o sea, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Y lo que la limosna que tú vas a dar y la ayuda que tú vas a dar y la bendición que tú vas a dar, que sea en secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto es el que te recompensa en público. Porque si tú lo que quieres es la recompensa del público, de la gente, eso es lo que tú vas a tener. Pero si tú quieres la bendición de Dios, entonces deja que Dios sea el que obre. Y hazlo en secreto. Entonces, amados, ¿por qué en la Biblia continuamente se nos habla, incluso, fíjese hasta dónde llega Dios con la alerta? Cómo Dios quiere guardar nuestro corazón para que no sea intoxicado con el orgullo, que muchas veces dice, no pongan en ministerios, no pongan en un obispado, está hablando de los obispos, de los pastores, nunca pongas a un neófito, no lo pongas ahí. ¿Sabes lo que es un neófito? Un nuevo creyente, una persona nueva, iniciada en la fe. No ponga a una persona nueva. ¿Por qué? Porque envaneciéndose cae en la condenación del diablo. Envaneciéndose cae en la condenación del diablo. Entonces no pongan nada. Eso aplica a todos. Hay veces personas dicen, pero yo estoy ahora en la iglesia y ¿por qué yo no estoy haciendo cosas ya? Oye, tienes un proceso. Hay un proceso de enseñanza, hay un proceso de discipulado, hay un proceso de maduración. Ya habrá tiempo en que tú hagas. Ahora descansa. Porque si hay gente que dice, no, vamos a ponerlo rápido porque el nuevo convertido viene entusiasmado. No, le está haciendo daño. Déjalo que madure, déjalo que aguante ahí, que vaya fortaleciéndose, que vaya alimentándose, que le guste el culto, que saboree las alabanzas y las enseñanzas. Ya habrá tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa, amado. El diablo no para. El diablo no tiene día festivo, el diablo no tiene domingo rojo, el diablo no tiene vacaciones, el diablo no tiene día de certificado médico. Él está ahí 24/7. 24/7 tratando de adormecer la conciencia, tratando de acabar con nosotros y enorgullecer el corazón precisamente para que nosotros caigamos en la condenación y apartarnos de lo que Dios quiere hacer con tu vida. No le permitas al diablo intoxicarte. Mantén tu corazón humilde. Del suelo, amado, nadie se cae. Usted quiere llegar a las alturas. Toda construcción emblemática, toda construcción grande que hace que las personas se deleiten, se comienza desde abajo. ¿Hacia dónde? Nadie construye la placa primero y después los cimientos. Dime, Darían. Se construyen los cimientos, los dados, la zapata, levanta pared, saquitrabe y placa. Nadie dice. Lo único que se comienza de arriba hacia abajo son los pozos. Los pozos. Y van hacia el... Yo no creo que usted quiera hacer de su vida un pozo oscuro y ciego. Comienza a construir. ¿Cómo? Tomando el camino de la excelencia, que es la humillación. La humildad, amado. Toma el camino de la humildad. Porque el que se humilla
Dios no enaltece. Y dice que Él resiste a los soberbios, más da gracia a los humildes. Él resiste a los soberbios, da gracia, da favor, da bendición a aquellos que son humildes. Entonces encaminémonos en esa dirección como Juan el Bautista. No me interesa soy solamente una voz que clama en el desierto. Soy solamente alguien que hace eco de la antigua palabra del profeta Isaías. Soy yo el que hace eco, voz del que clama en el desierto y enderezo el camino del Señor. Pero el que viene detrás de mí, yo no soy digno de ni tan siquiera desatar las sandalias que hay en sus pies. No soy digno. Y no le importó menguar para que Cristo ascendiera, para que Cristo subiera. No le importó que de nuevo de Juan el Bautista no se hablara más. Porque lo que quiero es que se hable de Cristo. Amado, todos nosotros somos necesarios en el reino. Todos, pero ninguno es imprescindible. Solo Jesucristo es imprescindible aquí. Ustedes vean pastores aquí, pero el pastor no es el imprescindible acá. Yo estoy aquí, pero mañana me puedo ir. Y ahora uno dice, ay, pero estábamos aquí, ay, que pastor, estábamos adaptados. No. Dios es el que no puede faltar aquí en este lugar. Y mañana Dios va a traer a otro pastor, y a ese otro pastor también lo va a usar para su gloria y su honra. Porque es Él, se trata de Él, no de nosotros, no de los hombres, se trata de Él. Entonces, que tengamos ese anhelo de ser sencillos, tranquilos, y que Él sea exaltado en todo. Mire cuán grande es nuestro Dios. Mire cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. Y con eso termino. Que cuando Él habla en el profeta Isaías, dice: el que habita en las alturas y en la santidad, dice esto. Dice Jesús, dice Dios: yo habito en las alturas y en la santidad. Soy el Dios poderoso, creador del universo, creador de toda la existencia. Los cielos de los cielos no me pueden contener. Es tan grande mi majestad y mi existencia que nada puede contenerme. Pero también soy capaz tan capaz y tan grande que puedo habitar con el corazón humilde, con el corazón quebrantado. Dice: el que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Amado, Dios hace del corazón humilde su habitación. Dios hace del corazón humilde su mejor morada. Dios se place en habitar en los humildes. Entonces, que nuestra meta sea convertirnos en una habitación para el Dios eterno. En una habitación donde Dios venga a nosotros y se sienta bien, se sienta cómodo y se sienta que actúa con nosotros a la forma que Él quiera, conforme a su voluntad soberana, conforme a sus propósitos loables. Seamos humildes y Dios haga lo que bien le parezca en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie.